Señores, muy buenos días, gracias Domingo Páez, abrazos Ricardo, Don Fafa, Francis, Jesse, Isidro Labur desde la cabina de esta rumba 98.5. Señores, hoy es Día Mundial de la Discapacidad, 3 de diciembre del año 2020, una fecha importante para que el mundo muestre algunas fibras de sensibilidad frente a una población que en muchas partes del mundo ha sido excluida, pero nunca tanto como en la República Dominicana. Increíble que en pleno siglo XXI en la República Dominicana existe aproximadamente un 10% de la población, así como usted lo oye, un 10% de la población que muestra discapacidades en distintos órganos o con distintas habilidades, y definitivamente desde el Estado no existe una política pública dirigida, focalizada y estructurada para lograr que ese grupo poblacional esté integrado de manera activa, tanto en el ámbito económico como en el social y el productivo, en todos los estamentos. Hablemos de algunas estadísticas. De acuerdo a los datos que se han obtenido, en el mundo existe un 15% aproximadamente de personas con discapacidad. Un 15% que incluye discapacidad motora, discapacidad visual, auditiva, cognitiva también, que ahora se le llama discapacidad intelectual. Y yo creo, y lo trato de reivindicar con mucha frecuencia, que lo único que hemos podido lograr, es más, ni eso lo hemos logrado con éxito, la forma en que nos dirigimos y cómo definimos a las personas que presentan alguna discapacidad. Datos de la Oficina Nacional de Estadísticas establecen que hay un 25% de la población con discapacidad que está en el rango de la edad productiva entre los 20 y los 39 años de edad. La mayoría de estos corresponde al sexo masculino, eso ya está establecido a partir de esas estadísticas. Y usted se pregunta, ¿y qué pasa con estas personas? ¿Qué le garantiza la sociedad a estas personas? ¿Qué garantías tiene la sociedad? ¿Qué garantía tienen las familias sobre la actuación presente y futura de estas personas? Definitivamente la respuesta es ninguna. Y qué pena. Pleno siglo XXI, cuando hay naciones en las que incluso ha habido personas que han dirigido los destinos de la nación con alguna discapacidad, porque tener una discapacidad no es tener una legitimación para ser excluido. No, señor, es al contrario. Tener una discapacidad constituye la obligación del Estado, de la familia, de los grupos poblacionales, de crear consecuencias y realidades, entornos propios para que esa persona pueda desarrollarse plenamente como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos y como lo establecen las legislaciones de cada país. En nuestro caso, la Constitución de la República habla de igualdad plena. No establece condiciones para que usted tenga el acceso a todos los servicios públicos, bueno, que no lo tiene nadie en la República Dominicana, salvo honrosas y raras excepciones, pero por lo menos que haya una voluntad para que ese grupo poblacional disponga de los servicios adecuados, no tenga que depender del favor de una buena alma, como suele ocurrir, ay, qué buena, ayuda a fulano. No tendría por qué ser así en una sociedad estructurada y que piense en su materia prima, que es el ser humano, como lo principal para el accionar público y privado. En este programa continuamente, y creo que es un reclamo permanente de la población desde hace mucho tiempo, se pide
atención a lo más mínimo, que las vías sean expeditas para que las personas con o sin discapacidad puedan utilizar los espacios que les garantiza transitar, movilizarse de un lugar a otro. Pero aquí ni siquiera eso se garantiza. Imagínese usted con las denuncias que hacemos y que se reciben en este espacio día a día sobre la condición en la que están las aceras de las calles, un detalle simple, mínimo. Imagínese usted una persona que tenga discapacidad eh, visora, discapacidad visual, que es como se le llama. ¿Qué pasa con esa persona? Todo un riesgo. Conozco a más de unos que tienen que librar una batalla sin límites, no solo por la misma condición que les toca de no tener la visión, de no tener la facilidad de comunicarse en algunos casos, y hablo en esta oportunidad de la discapacidad auditiva. Óyeme, ¿y qué trato le damos a estas personas? Existen en distintas instituciones y el Ministerio de Educación tiene una dirección de educación especial, por ejemplo, para atender y crear políticas públicas a favor de las personas que tienen discapacidad. Existe un denominado Consejo Nacional de la Discapacidad, que en algún momento se constituyó en un botín de guerra político. Uno más. Ahí lo que se peleaban es porque quien tiene la dirección pertenece a tal partido y quien no la tiene quiere acceder y es al que le toca. O sea, ese tipo de cosas. Pero realmente, República Dominicana, señores, en este momento que está viviendo aires diferentes, aires de cambios, necesita que exista una voluntad frente a grupos poblacionales que nunca antes han sido tomados en cuenta. Quiero referirme, por ejemplo, a la pasada gestión, esa misma gestión que hoy por hoy está siendo cuestionada en distintos ambientes. Y me quiero referir a que en aquel momento se manejó el concepto de que era la única gestión gubernamental en la historia de la República Dominicana que había pensado en las personas con discapacidad. Y partía de ese concepto en función de que a través del despacho de la entonces primera dama que encabezó Cándida Montilla de Medina, se crearon unos centros de atención a la discapacidad en la que niños y niñas recibían atenciones acorde con la condición que tenían. Era limitado, y hay que decirlo, pero fue un intento y se habló de que fue entonces la única gestión gubernamental en todos los años que ha tenido la historia republicana, que se puso a pensar en esa población. Y repito, fue un intento, fue un esfuerzo muy limitado porque solo ofrecía atenciones a los niños hasta los 10 años de edad, entre 7 y 10 años de edad, y luego la familia era la que tenía que continuar con eso. Del CAI no sé si sigue funcionando, porque realmente en medio de la pandemia del COVID-19 y todo lo que ha ocurrido, el desmantelamiento o desmonte, para utilizar un término menos agresivo, el desmonte del denominado despacho de la primera dama y la no exposición de políticas públicas en función de CONADIS, que es el centro que tiene que hablar y explicar y divulgar las políticas públicas a favor de esa población, pues no sabemos qué ha ocurrido con eso. Pero definitivamente debemos recordar que hay una realidad y que, por ejemplo, desde la Dirección de Educación Especial, para citar un caso, se realizó un levantamiento de información el año pasado, en el 2019, para establecer cuáles son las discapacidades que mayor afectan a los estudiantes.
Pues déjeme decirle, y esto es un dato importante, anótelo, sobre todo si usted está vinculado a organismos que tienen el compromiso de realizar políticas públicas para atender estos casos. Óigame esto, el 87% de las escuelas públicas posee un 91% de estudiantes con discapacidad, un 91% de estudiantes con discapacidad. Y en el 48% de los centros educativos hubo presencia de esos niños. Usted sabe la dimensión de esto. En el 59% de las escuelas no había el más mínimo elemento que permitiera darle respuestas pedagógicas, humanas, de accesibilidad a las personas con discapacidad, a esos mismos niños que eran un porcentaje importante, no había cómo atenderlos. Y si hablamos del 2019, sabemos que estamos hablando del 2020. ¿Por qué? O sea, del 2020, de ahora, de en este momento. ¿Por qué? Bueno, porque el 2020 comenzó con el drama del COVID-19 y no se ha podido desarrollar propuestas que probablemente inclusive puedan estar en determinados programas de gobierno y particularmente en el programa de gobierno del Partido Revolucionario Moderno, que como dice Fafa, deberían darlo a conocer porque hay elementos importantes, pero no sabemos qué se plantea frente a esta población. Hay una ley que es la ley 0513, que establece que el 5% del personal de las instituciones públicas debe estar integrado por esa masa de personas con discapacidad. ¿Usted cree que eso se cumple? ¿Eh? No, pero tampoco se cumple el aspecto de esa ley 5-013 que establece que el 2% debería estar en las empresas privadas, o sea que las empresas privadas tendrían en el rango de su personal un 2% de personas con discapacidad. No, no se cumple. Está la ley, como tenemos muchísimas leyes. Cada vez que yo escucho que alguien dice, tenemos que crear una ley para esto, tenemos que aprobar una ley para esto, hay que hacer una ley para aquello, hay que reforzar. Señores, este es el país que tiene el mayor número de leyes y todas son importantes, déjenme decirles. Pero óigame, es el país en el que menos se cumplen las leyes. Esta ley 0513 tiene estamentos tan importantes para que esto sea una sociedad inclusiva, que respeta, que considera al ser humano como lo que es, el elemento principal que le tiene que dar sentido a la vida, pero no se cumple. ¿Y qué hacemos con tener una ley que protege derechos? ¿Qué hacemos con tener una constitución que habla de un Estado social, democrático, de un Estado social que se preocupa por el bienestar de los suyos, cuando esa misma constitución carece de leyes adjetivas que la hagan más funcional? Es impactante lo que pasa en República Dominicana. Por eso, hoy, en el Día Mundial de la Discapacidad, hoy, cuando tengo que compartir con ustedes, queridos compañeros, queridos oyentes, el dato que ofrece la Oficina Nacional de Estadística, que establece que el 60% de las personas con discapacidad son desempleadas, aun cuando algunas cuentan con niveles académicos de pregrado, grado y posgrado. Hoy, cuando me focalizo en esa realidad que viven las personas con discapacidad, a las que le externo un abrazo porque han sabido bregar no solo con su discapacidad, sino con la discapacidad colectiva y la discapacidad pública, que no ha sido proactiva para garantizarle derechos. Hoy, más que nunca,
asumo el discurso de don Rafael Fafa Taveras. Esta república hay que refundarla. Isidro.